Bueno, y aquí le hemos informado sobre la ley de amnistía para los autodefensas en Michoacán y que actualmente se encuentran presos. Y esta ley, esta discusión ha generado confrontación entre diversas fracciones en el Senado e incluso del gobierno federal. Para hablar de ello tenemos en la línea telefónica a la senadora por Michoacán del Partido Acción Nacional, Luisa María Calderón. Muy buenos días, senadora, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Beney, mucho gusto, estoy a tus órdenes. Senadora, a ver, esta ley que dejaría libres a los autodefensas en Michoacán que actualmente se encuentran presos, ha confrontado al PRI, al gobierno federal, con el PAN y el PRD. ¿En qué consiste la ley y por qué ha generado tanto ruido de entrada? Mira, tú sabes que una ley tiene que ser de aplicación general. Lo que esta ley especifica es que ciertas personas en una condición extraordinaria en Michoacán, que fue el levantamiento de la ciudadanía para defenderse de la delincuencia organizada en la tierra caliente, es una condición muy específica, ¿no? Cuando no había autoridad, un grupo de ciudadanos se tomaron las armas y se defendieron a su comunidad, a sus comunidades, de los ataques brutales de la delincuencia organizada. Se llamaron autodefensas, tenían un consejo y fueron liberando ciertas plazas en una situación de confrontación, por supuesto. La ley diría, quienes en esta condición tomaron las armas, se confrontaron y que están presos por ello, pueden atenerse a la ley de amnistía para decir, por favor, revise mi caso, y si lo que yo hice fue en esa condición extraordinaria, amnistíeme. Ese es el sentido de la ley. No quiere decir que si se aprueba la ley, automáticamente se abra la puerta de la cárcel y salgan todos los autodefensas que están ahí retenidos. En eso consiste la ley de amnistía. O sea, no es para todos, es solamente para los que comprueben. Y una pregunta, que no tengan antecedentes, y esto se lo comento y se lo pregunto, porque hay dos argumentos que está manejando el gobierno federal y quiero conocer su punto de vista. Uno, que algunas de estas personas literalmente son unas fichitas que tenían antecedentes. Y dos, y aquí cito tal cual al comisionado de seguridad, que dice, resulta muy discutible que el legislativo dicte resoluciones de carácter jurisdiccional en casos específicos. Mira, lo primero es, quien tiene antecedentes de mal comportamiento y que ya purgó, que ya fue sentenciado, pues ya fue sentenciado. Quien sea una fichita y no tenga una denuncia por eso, quien no haya sido apresado por ser una fichita, que yo no entiendo de qué se trate eso, a los que se las precisamente la ley dice, oiga, estos señores que cometieron o que infraccionaron la ley o que, bueno, tomaron las armas, tomar las armas de uso exclusivo del ejército es un delito, y después hablamos de eso. Pero la ley dice, si por la condición de defender a sus comunidades frente a la delincuencia organizada tomaron las armas, oiga, revíselo, lo hicieron para defender a su comunidad. Porque por otro lado, muchos de los autodefensas hoy son la policía rural. Nosotros en el fondo de lo que estamos hablando es de justicia discriminatoria, ¿no? A unos al bote y a otros a formar parte de la fuerza rural o de la policía rural que diseñó el señor comisionado Alfredo Castillo. Uh-huh. Luego, si además de haber tomado las armas para defender a su comunidad, hay alguien que haya sido perseguido por otros delitos, pues ese no entra en la amnistía. Es claro, Vianey, que la ley dice en qué casos la gente puede pedir amnistía. No quiere decir que todos esos que están ahí, sin revisar lo demás, se les abra la puerta de la cárcel inmediatamente. Seguramente se refieren a una persona en específico que en 88 fue encontrado con droga, que fue apresado, que purgó su condena, que fue sentenciado y purgó su condena. Eso ya está, porque eso lo purgó y nadie puede ser juzgado dos veces por la misma conducta. Ya pasó de su récord eso, ¿no? Después, lo que dice el comisionado es realmente difícil de creer que quien está de comisionado, quien ha sido procurador,
pueda confundir los términos de la ley. Lo que la ley no se mete con el Poder Judicial, solo hace una ley, que es nuestra facultad absoluta, hacer una ley a la que puedan atenerse quienes están en proceso. No estamos diciendo, oiga, vamos a hacer el Poder Judicial y vamos a decir que se absuelvan. Además es distinto el indulto, es perdonar a quien está purgando una pena, que la amnistía. La amnistía es decir, oiga, en esta condición difícil que tuvieron que salir a defender la vida de su comunidad, pues de alguna manera lo entendemos. Pero en el fondo, Vianey, es que es una justicia discriminatoria, ¿no? Quien se allanó a las reglas del comisionado, pues está formando parte de las filas de las guardias rurales. No sabemos si también tienen antecedentes, también ellos usaron armas con uso exclusivo del ejército, también se confrontaron con la delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Son lo mismo que los que están adentro, pero porque unos están adentro y otros están afuera. Nosotros suponemos que los que están afuera es porque se allanaron a esta condición de ser guardia rural y los otros no estuvieron de acuerdo en que esa era la solución y entonces voten. Claro. Oiga, senadora, hay algo ahorita que justamente estaba hablando de las armas de uso exclusivo, que nunca se nos dijo a la ciudadanía, y es el tema de cómo llegaron esas armas a las autodefensas, quién los estaba financiando. Efectivamente se les dio amnistía sin probar o comprobar de dónde habían llegado todos estos recursos, o se metió en la cárcel y tal. Eso, en medio de esta ley de amnistía que se pretende hacer, ¿dónde queda? Mira, y Vianey, es una de las cosas que el comisionado nunca procesó, porque déjame decirte qué hizo. El comisionado se presentó allá, sí era una situación difícil, de confrontación difícil. El gobierno federal, y yo creo que la Policía Federal y el Ejército acompañaron a las autodefensas, se dejaron guiar por los autodefensas con todo y sus armas, estas largas prohibidas y tal, a encontrar a los cabecillas de la delincuencia organizada. Si no son los autodefensas, nadie encuentra a estos mentecazos, ¿no? Se dejaron guiar por ellos con sus armas y apertrechados. Se dejaron guiar por ellos a encontrar a las cabecillas, se sentaron con ellos, con los autodefensas, les dijeron, a ver, venga para acá, fórmense en esta fila, dígame usted cómo se llama, dónde vive y qué armas tiene. Nomás guárdenla, no la saque. Pues, ¿qué es eso? Y viene ahí, ¿no? Hay un registro donde lo reconoce como autodefensas, donde les dice, nomás dígame qué armas tiene. Yo digo que ese es un avance, porque al final es un control, ¿no? Pero, sí. Pero no los acusa no les pregunta de dónde viene, no sigue la línea de quién los estuvo alimentando, de dónde la sacaron, etcétera, etcétera. Eso es justo, Vianey, justo donde tenemos nosotros las mismas preguntas. ¿Por qué a unos los deja formar parte de los cuerpos de seguridad, les da uniforme, dice que los va a capacitar, dice que les va a dar un buen sueldo, asunto que no ha funcionado, ¿no? Les dio un uniforme y nada más, así que a veces andan sin uniforme, porque con uno pues lo tienen que lavar. Y a unos los metió a la cárcel, sin clarificar, o sea, violando la ley flagrantemente de las armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Hizo la lista y dijo, nomás dígame dónde las tiene. Unos las quisieron entregar, las entregaron, pero otros no. Estás tocando un tema importantísimo, Vianey, que no se apegó pues a la ley de armas de fuego, que no se siguió este proceso de explíqueme usted de dónde la sacó, y a unos los perdonaron y los enlistaron en las fuerzas rurales y a otros los metieron al bote. Senadora Luisa María Calderón, vamos a seguirle dando muy puntual seguimiento a todo este tema. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Buenos días. A tus órdenes, muy buenos días. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.